Ay, ya estamos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Del módulo de Bueno, las recetas, el primero que mandé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿del otro? Sí, Ah, no, ese era para hacer el muñuelito y hay que poner, ¿cómo era la cosa? las recetas, todo. Ah, Sí, no. lo que yo les aconsejo es que siempre tengan a mano el material, aunque no esté resuelto, para las charlas estas del Zoom, para que también ustedes vayan viendo su propio material, tengan un lápiz a mano por si hay que Ah, anotar algo. Siempre traten de tener a mano por las dudas, ¿sí? Algo para anotar. Bueno, claro. entonces voy a ir, si no hay dudas, con las recetas, ese No, básicamente por era ahí yo puse, ¿qué? yo en el otro material decía que teníamos, aparte de la receta de los muñuelitos y de las empanadas, teníamos Sí, que poner otras recetas, sí, salada o dulce. sí, Y bueno, yo la puse, hice. Eso sí, hasta ahí voy. perfecto, Lo que es comida va bien. perfecto. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, Sí, Y yo quise compartir acá y no me aparece el... A ver, ahí voy, ¿eh? yo Ahí. tenía que mandarte la foto de la tarea que yo hice la primera Ah, me tienen que tarea mandar que fotos. Chicas, sí, ¿ustedes ven ahí? sí, sí, ¿Me ven a mí? sí. Ah, no, ahora la veo a Sara. Ah, bueno, porque yo no me Ahí, veo a mí en el cuadrito, ahí pero está usted. yo Ahí estoy está acá. usted. Yo estoy acá Sí, y voy a explicar la actividad. Me llama la atención sí. que me desapareció el cuadrito, porque se supone que yo aparezco en un costado y no me veo. No importa, ya me Sí, veo todos los pero días y me escucho. Bueno, miren que yo no las estoy viendo, las escucho. Cualquier cosa levantan la mano, no levantan la mano, me ujú, hablan, ¿sí? Este sí, es ya el volví. módulo. ¿Ya llegó María? Sí, sí, Perfecto. Vamos a explicar acá el módulo un poquito, vamos a ir leyendo el texto. El primer módulo, ¿sí? sí, La primera materia, mejor dicho, es la ujú, secuencia de prácticas del lenguaje, ¿sí? Todo sí, tiene que ver con esta unidad que vamos a trabajar, este tema nuevo que es el texto expositivo. El texto expositivo, ¿sí? Es un tipo de texto que aparece en los manuales. ¿Ven esta imagen que yo escaneé acá? ¿Sí? Esta que sí, es de los primeros poblados, esto lo saqué sí, de un manual que tenemos en la biblioteca del colegio, ¿sí? Este tipo de texto, un texto, apartamos de la base que un texto lo que hace es transmitir un mensaje, ¿sí? Un texto sí, transmite un mensaje, puede ser una oración, puede ser un grupo de oraciones, pueden ser varias oraciones, varios párrafos que brindan un mensaje. Bueno, ujú, los textos primordialmente que aparecen en los manuales son textos que sí, corresponden a esta tipología, que se llama texto expositivo. ¿Por qué se llama texto expositivo? Porque ahí dejo de compartir para explicar. ¿Por qué se llama texto expositivo? Hola Blanca, a ver si nos escucha. Hola Blanca, ¿nos escucha? Hola, hola. ¿Escucha Blanca? Ah, no tiene el audio. A ver si, fíjese el audio. Bueno, vamos a ver ahí cómo solucionan. Bueno, mientras sigo grabando y que ahí la explicación. El texto expositivo es un tipo de texto, ¿sí? Que lo que transmite en el mensaje es una explicación. Lo que hace es transmitir una explicación. ¿De qué? De un tema en particular. ¿Sí? En ese texto se va a desarrollar una explicación. Y en esa explicación, ¿sí? Que va a ser sobre un tema en particular, un tema específico, el autor va a usar vocabulario justamente también específico y en relación con el tema que está tratando. Puede ser un tema de las ujú, ciencias, ¿sí? Como por ejemplo el que yo les puse en el módulo, ¿no? Que habla de los primeros poblados acá en el sí, territorio americano. Entonces, el texto expositivo, la finalidad que tiene es la de desarrollar y explicarle un tema al lector.
un tema que quizás ese lector no tiene idea de nada sobre ese tema. O puede pasar que el lector conozca algo de ese tema, pero no demasiado. Entonces necesite recurrir a este tipo de textos donde se explica y se desarrolla el tema para poder aprender y conocer más, ¿sí? Bueno, ahora bien, este tipo de texto tiene una característica fundamental, ¿sí? Que es un texto de la vida real, no es una novela, no es un cuento, no es una poesía, no es una leyenda, ¿sí? Que todas esas historias que yo acabo de mencionar, leyendas, cuentos, novelas, fábulas, ¿son historias que pasaron en la vida real o forman parte de la imaginación de él que las creó? ¿Qué opinan? Y no. A ver. ¿Qué dice Acá Antonia? no, es de la vida real, de lo que Ex- pasó, los primeros pobladores. Bien, se diferencia de lo que yo acabo de decir, todo lo que es novela, leyenda, fábulas, cuentos, esos pertenecen al mundo de la imaginación, ¿sí? Claro, pero Eso esta es la vida real. exacto, pero los textos expositivos son textos, ¿sí?, que pertenecen a la vida real. Es decir, por ejemplo, un médico, ¿sí? El médico estudia en la facultad, estudia de libros donde aparecen este tipo de textos. No estudia de un Claro. libro de cuento el cuerpo humano, el médico. Ujú. Tiene que Sí, estudiar sí. de un libro que tenga textos expositivos, es decir, donde el autor que los crea sea un especialista en el tema y lo desarrolla en su escritura, ¿sí? Desarrolla la explicación en esa escritura. Porque vuelvo a insistir, el médico no va a estudiar del libro de cuentito de cómo es el cuerpo humano. Pues imagínense, después no tiene que operar, se imagina si estudia de un libro de cuento que es producto un poco de la imaginación, estaríamos en el horno, como quien dice. Un médico tiene que estudiar de enciclopedias, de libros, ¿sí?, que están preparados por especialistas, ¿sí?, que tienen base científica en la explicación, para que esa futura persona que va a ser algún día un médico, por ejemplo, estudie de una fuente verdadera, ¿sí?, que tenga una apoyatura científica, que esté creada por un especialista. No que lo haga la señora Sandra, yo haciendo un libro para un médico explicando el cuerpo humano adentro, no. Tiene que ser alguien que tenga una experiencia, una investigación detrás y demás. Lo mismo, no sé, lo que ustedes estudien, sea un curso de manicuría, sea un curso de cocina, el mismo colegio, cuando ustedes estudian, ¿sí?, para aprender un tema, no lo hacen del libro de cuento, ¿sí? No. Lo que hacen para estudiar las ciencias, por ejemplo, estudian de libros, manuales o enciclopedias que están llenos de textos expositivos, que también se los escuchó nombrar también como textos explicativos, también se los llaman, porque están explicando un tema, ¿sí?, un tema de la vida real. Y vuelvo a insistir que tiene características por lo general de base científica, ¿sí? No es cualquier cosa. Y el autor de este tipo de textos tiene que saber el tema, tiene que conocer, no puede ser cualquier persona. Y tiene que utilizar un lenguaje claro, un vocabulario preciso, un vocabulario específico. Porque, por ejemplo, no sé, supongamos un tema de ciencias naturales, ¿sí? Yo no puedo decir, supongamos, sí, porque la planta cocina su comida adentro de la hoja, ¿sí? Para que uno lo pueda entender, uno puede decirlo de esa manera, ¿sí? Pero el especialista no te va a decir la cocina de la planta está en la hoja. Te va a decir que el proceso de alimentación de la planta se realiza, entre otras partes, dentro de la hoja, a través del proceso que se llama fotosíntesis. No te va a decir, sí, la cosa del cosito. ¿Vieron cuando vamos a la ferretería que a veces está el chiste de, sí, me da la cosa del cosito, porque uno no entiende nada de la ferretería, ¿no? Va, al menos a mí me pasa esa cosita, la tuerquita, la cosita que se engancha con el agujerito y no sé qué. Y a veces, pero a ver, muéstreme, te dice, porque no le damos el vocabulario específico. Bueno, cuando uno va a estudiar sobre un tema,
El autor, que es especialista en eso, tiene que usar un vocabulario preciso, específico y a la vez claro. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer pensando que el lector que reciba ese texto, ¿sí? No es un científico, es una persona que está buscando investigar aún más para conocer sobre ese tema, o quizás es un lector que jamás tuvo información al respecto, ¿sí? Y necesita averiguar, conocer, aprender. Entonces, el autor va a usar vocabulario específico, pero a la vez va a ir desarrollando explicación de eso, para que la persona pueda comprenderlo, ¿sí? Hasta acá vamos, vamos, Blanca, ¿ahora me escucha? Ahora la escucho. Bienvenida, Blanca, la compañera nueva, una de las compañeras nuevas, porque tenemos 3 compañeras nuevas más, así que estoy re contenta. Estoy grabando la clase, Hola. así que el que se Hola, perdió un Anto. poquito, Hola, Blanquita, ¿cómo ahí estás? está, se conocen. Y está Dolly Hola. A la también. otra chica no la conozco. Les presento a Sara y a Mari. Sara, Mari es levante mi la mano. compañera. Ahí Sara Ella levantó es la Sara. mano. María Y Mari, y ahí Dolly, está Mari. Dolly está con la cámara apagada porque a veces se pierde la conexión. A veces Bueno. tienen mejor conexión con la cámara apagada, ¿sí? Pero tiene una mano ahí levantada, Dolly. Bueno, estamos explicando el módulo 2, que usted todavía, Blanca, no está en ese módulo, está en el anterior y también recibió la explicación, pero estos son temas que después va a hacer usted en algún momento, próximamente, así que todo esto viene bien para conversar. Bueno, entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Chao, me voy, comparto la pantalla. Bueno, acá está entonces. ¡Ay, me veo! ¡Ay, me veo con mis pelos parados! ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, entonces, acá vamos a trabajar con este primer texto, ¿sí? Nosotros también te vemos, señorita, yo te veo. Ay, sí. Bueno, acá. El texto de los Acá primeros hay un cuadradito. poblados. Se los voy a leer, ¿sí? A ver, pongamos ahí atención. Dice, los primeros poblados. Las tierras conquistadas en América por los españoles eran consideradas colonias, es decir, que se transformaban en territorios pertenecientes a la corona española. Gracias a las colonias americanas, España logró conformar un gran imperio. La decisión de ocupar el territorio americano y establecer poblaciones españolas en él tenía 2 objetivos: asegurar el envío de metales preciosos, oro y plata, americanos a España, y convertir a los indígenas al cristianismo e imponerles costumbres similares a las europeas. Algunos de los conquistadores enviados por España llegaron al actual territorio de nuestro país para comprobar si en estas tierras había metales preciosos, dominar a los pueblos indígenas y fundar ciudades. Sebastián Gaboto navegó el Paraná y en 1527, en la actual provincia de Santa Fe, estableció el primer poblado, el fuerte de Sancti Spiritus. En 1536, Pedro de Mendoza organizó una expedición y a orillas del Río de la Plata fundó la ciudad de Buenos Aires. Pero los constantes ataques de los aborígenes y la falta de alimentos obligaron a los españoles a abandonar estos primeros asentamientos. Y acá la última parte, ciudades con mucha historia. En 1537, algunos de los sobrevivientes de las primeras expediciones fundaron Asunción, actual capital del Paraguay. Allí los españoles se aliaron con los indígenas del lugar, los guaraníes. Así evitaron los ataques y obtuvieron alimentos con facilidad. Asunción se convirtió en la primera ciudad del litoral con una población estable. Luego se fundaron otras ciudades: Santiago del Estero en 1553, Mendoza en 1561, San Juan en 1562, Córdoba en 1573, Santa Fe en 1573, Buenos Aires fundada por segunda vez en 1580, Salta en 1582, Corrientes 1588, La Rioja 1591, Jujuy 1593, San Luis 1594. Los conquistadores por fin habían logrado asentarse
en el Río de la Plata. Voy a tomar agua, Sí. mi super vaso. Bueno, ¿Y el mate? ¿cómo? ¿No había mate? No, porque en realidad les voy a contar un pequeño chusmerío familiar. Yo ahora después del Ujú. Zoom me voy a la casa de mi hermano, que es mi vecino, y la voy a Ah. saludar a mi sobrina, la menor, que cumple 18 años. Y hoy el día está feo, entonces tenemos turnos de visita, porque con el tema de la pandemia no podemos estar todos 500, no somos 500 igual, somos 4 gatos locos en la familia. Entonces el mate me estoy reservando para ir a tomar mate acá al lado, me llevo mi mate. Y ahora tengo mi agua para hidratar mis cuerdas vocales. Así que bueno, ahí está, ya 18 años mi sobrina, me muero, está muy grande. Bueno, entonces, nada, quiero explicarles algo. Este texto también está usado un poquito más abajo para trabajar los temas de ciencias sociales, ¿sí? A partir de este texto, ustedes tienen que ir resolviendo las actividades de lenguaje, ¿sí? Al principio es sencillo. Ustedes, por ejemplo, acá tienen, voy a achicar un poco acá, o me corro yo ahí está. Por ejemplo, acá básicamente es comprensión del texto, ¿sí? Esta primera parte tiene que ver con la comprensión del texto de lo leído, ¿no es cierto? De este texto expositivo. Por ejemplo, dice, consigna A, escribe en una sola oración el tema del texto leído. Ustedes lo van a tener que volver a leer la cantidad de veces que sea necesario lo que yo acabo de leer, y en una sola oración, no hacerme un texto de 300 renglones explicando, no. ¿Cuál es el tema central del cual habla el texto? Y acá les digo algo, alumnas, ¿sí? Porque las que están presentes son todas chicas en este momento. Ustedes están en el ciclo más avanzado, ustedes no pertenecen al grupo de alfabetización, ¿sí? Entonces ya los temas que vayamos viendo, ya vamos a empezar a profundizar, como en el trabajo de este módulo. Vamos a tratar de hacer lecturas un poco más comprometidas, tratando de comprender un poco más a fondo el mensaje que me puede transmitir un texto. Por eso les estoy haciendo estas actividades, donde ustedes tienen que ir más al detalle, ¿sí? A extraer la información a partir de la comprensión del texto. Entonces, ustedes en una sola oración me van a tener que decir, así brevemente, el tema central del cual se habla en el texto es... ¿Cuál puede ser? Espérate, no. Se escuchan voces de Debemos- fondo, ¿eh? el- Fíjense si pueden silenciar las que están con ruido alrededor. Pues se escuchan, chicos. ¿Cuál será el... No voy a salir, mucho se corta. El del último de todos, Parece- señor. Parece la señal. En la tema de la conquista Muy, y las Yo me colonias. muy bien. Muy bien, María. Esa es una posible respuesta, está perfecta. El tema central del cual se habla en el texto es las conquistas y las colonias, por ejemplo, ¿sí? Acá en América. Esa es una muy buena respuesta, por ejemplo, ¿sí? Ahora, capaz que otro pone palabras más, palabras menos, pero gira todo en torno a la conquista española en América y la fundación de las nuevas ciudades, ¿sí? Así Y que se estaría podría muy poner bien también- encaminada por ahí, María. Para salir. De acá, el rojo, ¿no? Poli, quédese si escucha, aunque no pueda ver, porque estoy grabando la clase. Después yo se la mando. Porque no sé Bueno, si... después me lo manda, señor. No, Sí, no, sí. se corta, va y viene, Perfecto. parece que no tengo señal. Quédese tranquila, yo sigo avanzando y explicando y después yo le comparto la filmación. No se haga problema. Bueno, Un beso bueno. grande. Bueno, Bueno, gracias, igualmente a usted. acá, consigna B. ¿Quién escribió el texto? Marca con una cruz la opción que te resulte correcta. Y yo acá les doy opciones, ¿no? ¿Quién habrá escrito este texto? ¿Un poeta? ¿Un político? ¿Un periodista? ¿O un especialista en el tema de la conquista y las colonias? Un especialista. Un especialista. Bien.
Bien, es un especialista. Un poeta no es porque no es un cuento ni una poesía lo que leímos. Un político tampoco, porque si no también tendría que estar firmado esto, ¿no? Pero fíjense que yo acá en la consigna ya les estoy dando una pista. En el punto 1 dice, lee el siguiente texto extraído del libro Ciencias Sociales 4, Herramientas para Aprender, de autores varios, que se encuentra en nuestra biblioteca del aula. ¿Sí? O sea, Ciencias Sociales 4, Herramientas para Aprender. ¿A qué le suena eso? ¿A qué tipo de libro? El libro de sociales. ¿Un libro de sociales que es un libro de cuento? No, un libro de sociales a donde cuenta la historia de todo lo que... En este caso puntual, muy bien, Antonia, es un manual escolar, ¿sí? Así que ahí la respuesta sería, como opinó ahí la compañera, un especialista en el tema de la conquista. O sea, uno lee el texto y la información es veraz, es verdadera, no está tomada a chiste, ni está contada tipo cuento, ¿sí? No es una opinión, ¿sí? Son datos certeros. Entonces ahí marcarían con una cruz. Punto C. ¿Cuál crees que fue el propósito o intención del autor del texto a la hora de escribirlo? Marca con una cruz la opción o las opciones que te resulten correctas. Y acá hago una aclaración. Cuando estamos en práctica del lenguaje, lo que hacemos es empezar a meternos de lleno en el análisis de cómo son nuestras propias prácticas a la hora de expresarnos y cómo son las prácticas de los otros que se expresan, ya sea a través de libros, o sea, de manera escrita, o a través de la oralidad, para poder interpretar realmente lo que me quieren transmitir en ese mensaje. Entonces, lo que se dice es que cuando un autor o un emisor, el emisor es el que emite el mensaje para que lo reciba un receptor, siempre lo hace con un propósito, con una finalidad. No es, bueno, voy a escribir este texto porque sí. O voy a llamar por teléfono acá a decir tal cosa porque se me ocurrió. Siempre cuando uno tiene algo para decir es porque tiene justamente eso, ¿no? Valga la redundancia, algo que decir. No es porque sí. Hay una intención, una finalidad, un propósito detrás. El texto explicativo o expositivo le pasa lo mismo. El autor que se dedica a realizar este tipo de textos lo hace con una intención. Y la intención hay que ver cuál es. Yo acá les pongo opciones. ¿Será entretener? ¿Será opinar? ¿Será informar? ¿Será explicar? ¿Será convencer? ¿Qué opinan? Informar. Bueno, podría ser una opción, puede ser informar, le marco la cruz. Y explicar también. Exacto. Y explicar también, porque lo que quiere en realidad es brindar una explicación al receptor sobre un tema. Le quiere explicar, como estoy haciendo yo ahora. Mi intención en esta oralidad es poder hacerles entender a mis alumnos esto que estoy explicando, el tema en cuestión, que es el texto expositivo. Entonces, dentro de la explicación, voy a ir brindando información, datos, ¿sí? Con fundamento para que el otro lo pueda comprender. Y así van marcando. ¿Sí? Muy bien, chicas. Ahora dice, ahora pensá a quién imaginás leyendo un texto como los primeros poblados y ciudades con mucha historia. ¿Con qué motivo lo leería? Yo me tengo que poner a pensar en esto, ¿no? Este tipo de texto, ¿sí? Que yo les leí al comienzo, ¿sí? ¿A quién se imaginan leyendo este tipo de texto? ¿Y por qué se pondría a leer esa persona este tipo de texto? ¿Qué opinan? Digamos, en ese tiempo, ¿por qué lo leí? Ahora, no, este texto, así como está presentado que muestro acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿A quién se imaginan leyendo ese texto? Los estudiantes, lo que quieren aprender de la historia. Los estudiantes que quieren... Exacto, muy bien. ¿Sí? En este caso, esperen que se me desapareció. Ahí estamos, ¿sí? Ahí volví, porque también con internet se pone todo medio. Ahí estamos.
Claro, alguien que quiere especializarse en el tema, conocer sobre ese tema, ¿sí? Entonces va a recurrir a este tipo de texto para justamente eso. Perfecto. Bueno, así van a ir trabajando. Para la consigna, esta sería la clase 1, básicamente, de lenguaje. Y acá, una clase 2, no pretendan hacer todo de golpe porque es mucho. Ya les dije que este módulo es para un mes de trabajo aproximadamente, ¿sí? Acá, específicamente, vamos a tener una clase que vamos a trabajar con los manuales. Y para eso yo tengo un video, pero no se los voy a mandar hoy, porque si no van a estar llenos de videos de golpe el mismo día, no. Pero yo ya después les voy a mandar en la semana próxima, antes del jueves, un video mostrándoles cómo tienen que encarar esta actividad, ¿sí? En lo posible lo tienen que hacer con un manual, tener un manual cualquiera, de sus hijos, de sus nietos, un libro, tiene que ser manual. El que no tiene manual, ¿sí? Puede buscar por internet algún capítulo de un manual. Y si no, con el video que yo les voy a mandar la semana que viene, yo ahí les voy mandando un capítulo de un libro y voy explicando todos los datos que aparecen en esas páginas y en esos capítulos para poder resolverlo, ¿sí? Pero no las quiero confundir de golpe con tanta información. Nos quedan poquitos minutos. Igual acá yo les pongo acá, miren, una pequeña explicación, porque en los módulos les fui agregando algunos pequeños textos con explicación, aportando un poco más de claridad para ustedes. Un texto expositivo es aquel que tiene como propósito explicar y desarrollar un tema para que el lector pueda adquirir o ampliar un conocimiento. Por ese motivo, el autor debe ser experto en la materia que trata. Los textos expositivos se pueden encontrar, atención, en manuales escolares, en enciclopedias, en revistas de divulgación científica y también en Internet. ¿Por qué es importante saber esto? Y les voy a enseñar más tipos de texto en el año, ¿sí? Porque justamente en lenguaje lo que vemos son las características que tienen los distintos tipos de texto. El texto expositivo es un tipo de texto. Un cuento es un tipo de texto. Una receta es otro tipo de texto. El diccionario es otro tipo de texto, ¿sí? Y así les puedo dar muchísimos más ejemplos. Ahora, ¿por qué yo puedo diferenciar una novela de una receta de cocina o de una poesía o de un diccionario? Porque cada uno de estos tipos... ¿Cómo? Porque uno habla de la novela y el otro habla de cuento, es distinto. Y eso está muy bien lo que dice la compañera, y aparte porque cada tipo de texto tiene características y ciertas marcas en su presentación escrita que lo diferencian del otro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que estamos acá en esta clase ahora reunidos, lo que tenemos en común, ¿sí? Es que somos personas, ¿sí? Y yo podría llevarlo a los textos y decir, el diccionario, la receta, el texto expositivo, la fábula, un cuento, una poesía, etcétera, etcétera, son textos. Eso tienen en común. Ahora bien, volviendo a la clase, todos nosotros somos personas. Yo pregunto, ¿Sara es igual que Antonia? ¿Antonia es igual que Blanca? ¿Blanca es igual que María? ¿María es igual que yo? Usted es más bonita, señor. No, yo soy la más joven, acuérdese. Ah, A mí, yo le voy a decir una cosa, a mí no me digan ni modelo ni la más linda, yo soy la más joven. Blanca, esta lección ya la está tomando nota, ¿eh? Porque si no, ya vale ahí que sepa, dígale. un 0. ¿Sí? Si no aprende la lección número 1, que la maestra más joven soy yo, estamos fritos, ¿eh? Aplazada. Así que, a esto voy. ¿Somos todas iguales? No. Tenemos en común que somos personas. En este caso somos, digamos, chicas, mujeres, ¿sí? Pero tenemos cosas que nos hacen particulares. Tenemos una identidad distinta a cada uno.
¿sí? Que nos hace únicas. Y con los textos pasa lo mismo. Todos son textos, pero no todos tienen la misma intención y el mismo propósito, la misma finalidad. No todos están comunicando el mismo mensaje. Entonces, depende del mensaje que quieran transmitir esos textos, voy a encontrar características que son particulares de ese texto y no del otro. Por eso yo los puedo diferenciar, los puedo aprender a diferenciar. Y puedo decir, bueno, tengo este libro, ¿sí? Es un cuento, ¿sí? Y no tengo acá, justo me llevaron el diccionario. Este libro es un cuento, ¿sí? Y este texto que yo les mostré al principio y les leí, no es un cuento, es un texto expositivo, porque este tiene características que le son propias y tiene una intención, un propósito, ¿sí? Que es distinto al otro texto. ¿Estamos? Eso es para empezar a poner alerta y atención. ¿Hasta acá nos entendemos? Sí. Las dejé mudas, ¿eh? Y Señor. encima que a mí me cuesta tanto hablar. No. Terrible. Miren, preparé un Nosotros montón de estamos cosas más. pegadas ahora, no hablamos tanto. Vio que estamos aplastadas, estamos anchanchadas. Yo no sé Yo si me doy están... cuenta. ¿Usted cree que están achanchadas? Yo creo que Ah, este año con el tema del dispo, sí, nos vamos a poner las pilas. El año pasado fue ASPO, estuvimos todos encerrados. Pero esta Yo estoy pequeña aflojando posibilidad de ahora. vernos para entregar la tarea, no vamos a aflojar, hay que estudiar, ¿eh? Por eso digo, yo ahora estoy asustada, porque la señora manda tarea ahora. No, asustada es nada. Lo que pasa es que ya el Zoom no va a ser para estar todo el rato o tener un Zoom solo de catarsis nuestra. Sí, los primeros 5 minutitos, que tal como estamos todos, pero después hay que ponerse a estudiar. Esfuerzo y actitud. Y después, yo acá, Mari, sí, Mari, las voy a dejar 2 minutos, las voy a dejar estos 2 minutos, pero ya les yo voy anticipo a algo. Perdón, escuchá lo que te digo. Yo sí, a ver. voy a analizar todo y vos la sola que tenés que escribir, y me tenés que pasar. Yo te analizo todo, pero vos me escribís, porque La señora el dice que texto tenemos que hacer videollamada de Vos WhatsApp, escribís. podemos hacer juntas, no que yo sola tengo que hacer todo. No, por eso, bueno, Podemos hablamos, hacerlo como tres. hacíamos cuando estábamos en la escuela. Sí. Yo explicaba y vos dale escribir, y bueno, después me toca escribir a mí, porque bueno, vos estás allá y yo estoy acá. Pero Pero puede, bueno, está buena la idea. María el otro día en la plaza me dijo, Sí. señor, porque justo vio que a Sara le tocó el mismo módulo. Si tenemos el mismo módulo, ¿podemos hacernos videollamada o Zoom entre nosotras, con las que Sí. tengamos el mismo trabajo, para sacarnos dudas también, para compartir? Claro. Y por supuesto, ya las estoy aplaudiendo. Lo que no pueden hacer, obviamente, ni lo tengo que decir, no somos adultos y nos convoca No. un objetivo, un propósito, ¿no? El querer aprender, tratar de abrir la mente, poder descubrir Sí. otras ideas, otras opiniones, Ya no confrontarlas estamos con las por ahí. nuestras, ¿sí? A ver si seguimos sosteniendo lo mismo que pensábamos o no en este descubrir nuevas cosas, pero que haya elaboración propia. Entonces, podemos Claro. tener estas rondas de discusión, pero después, en definitiva, lo que después yo plasme en la hoja tiene que ser de mi autoría. ¿Me explico? Claro, Tiene que ser- para explicarnos una a las otras, por ahí ella explica, vio como hacíamos cuando estábamos en la escuela. Claro, Yo decía una cosa y bueno, ahí nos explicaba, yo decía esto, no, y ella me decía no, y así es bueno también, porque así uno aprende también del perfecto. otro. Y Así está Sí, perfecto. Se eso va es a lo que cortar, extraño. Yo. se va a ¿Ah? cortar. Se nos Ay, no, corta. Se nos corta. ¿Se conectan un no. ratito más? ¿Quieren unos minutos más? Sí, Mando el link y nos conectamos un chiquitito, ¿sí? Ya bueno, mando por el grupo y vuelven a meterse. Las espero. bueno.